Bueno, acabamos de hacer una paradita. Punky por aquí, a ver qué está haciendo por aquí. ¡Sí! ¡Deja eso! Tengo atado, aunque parezca que está suelto, tiene una cuerda de 5 metros que me va genial para estas cosas. Y mirar dónde estamos. Aquí aparcaditos. Ha llovido, pero no hace nada de frío. Yo que vengo de Soria, no hace nada de frío. Esta área la conoceréis, que no es un área de autocaravanas, que es un área de servicio, una gasolinera, el Bruc. Veníamos en directo. Desde Sidamón hemos venido en directo, hemos ido a Igualada, hemos echado gasoil en directo, hemos ido a comprar tabaco, hemos ido a la Policía Nacional y a desayunar al alemán, mi croissant favorito de España. Todo eso en directo. Y ahora el túnel del Bruc, por supuesto, no iba a aguantar el stream. Y nada, vamos derechos al puerto de Barcelona, que vamos a conseguir la misión, aun con el resfriado que tengo. Son las 12, espero llegar antes de la 1 o así, a ver si pillo a la secretaria antes de que se vaya a comer. Así que vámonos, a tope, vamos a seguir camino. Ahí está la Mari, guapa como siempre, no se inmuta de nada. Pues sí, aquí estamos en el puerto, bendita ciudad, madre mía. Cómo cambia, con lo tranquilito que vengo yo de los pueblos. Son la 1 menos cuarto. Yo creo que fue justillo, ¿no? No sé si se va a la 1 a comer o qué. A ver si tenemos suerte, crucemos los dedos. Bueno, vais a ver la entrada al puerto. Esta es una de las entradas. Estas me las he hecho mucho con el camión. La verdad, una y otra vez. Caravanas inhumanas, porque esto donde estoy ahora, aquí por la tarde ya se empieza a montar un follón alucinante. Eso era el cinturón de litoral. Ahora nos hemos salido a la altura del paseo de Zona Franca, que lo tendría a mi izquierda, pero nosotros vamos a acceder al puerto. Si no nos lo impide la Guardia Civil, ahora veremos a ver. Que a veces se ponen ahí para la entrada y para la salida, como es normal. Puerto, esto es un lío. Tengo que ir por donde van ellos, así. Aquí por la izquierda, no viene nadie, pues para adentro. Y ahora entro por aquí al puerto. Voy a haberme abierto un poco más. Es que es raro ese cruce, Vamos a ver si no hay problema ninguno y vais a ver la entrada al puerto de Barcelona. Una de ellas. Esta es una de las más prácticas, la verdad. Hay otra metida en el polígono, pero esta es la que para donde venimos nosotros, que es el edificio de Tercat, el que es un poquito más fácil. Es el que es un poquito más... Hola. Voy al edificio Tercat, al curso del Cap Total. Gracias. Aquí tengo yo preferencia. Hostia, se han puesto aquí una barrera que antes no estaba. Ah, vale, porque pasará el tren, ¿no? Tendrá que pasar el tren. Vamos a esperar. Pues nada, aquí cumpliendo misión. Estoy mirando a ver si viene el tren o es que tengo que hacer algo yo. Ah, sí, sí que viene por ahí. Aquí da miedo, mucho claxon poderoso. Se está pitando para avisar. Mira, que os enseño. Vale, Punquito, no pasa nada, chiquitín, no pasa nada. Ahí tenéis el trenecito, que el Punky flipa, el Punky que está acostumbrado a las montañas, ¿verdad, mi niño? Está flipando tú con la cacho ciudad, ¿no? Qué estrés, qué estrés lleva aquí la gente, ¿verdad que lo has notado? Ahí a la izquierda, donde veis los contenedores a la izquierda, no sé si los coge el móvil. Ahí es donde me tocaba a mí descargar muchas tardes. Eso es una verdadera mierda que te cagas. Ya no me acuerdo de los nombres de las campas, ya no me acuerdo. Pero vamos, una verdadera mierda. Que igual venías aquí, habías empezado a las 5 de la mañana, eran las 3 de la tarde y pensabas, bueno, va, en una horita descargo y me voy. Y eran las 7 de la tarde y aquí seguías, Y era desesperante porque nadie te paga esas horas, por supuesto, es exagerado. Pero esto pasa, vamos, esto es el pan nuestro de cada día de la mayoría de los choferes. Da igual si están en puerto, da igual si reparten comida, da igual. Siempre tiene una mierda. Mirad qué pedazo de tren, Bueno, pues parece que el tren ha pasado.
y vamos a ver si se nos abre la barrerita y vamos aquí al edificio Tercat, que está aquí al lado. No sé si alguna vez habéis entrado en un puerto así por la zona Currela, por la zona de camiones. A ver si se abre o no. Digo yo que sí, ¿no? Se tiene que abrir sola. Ahí va. Pues venga, Mari, que nos vamos. No viene tren, ¿eh? Venga, vamos. El Mestre. Este es el capitán de aquí de todo. Ese edificio del Mestre. Se manda mucho aquí, ¿eh? Yo he escuchado 1001 historias de ese hombre, de esa familia. 1001 historias. No sé si serán verdad, pero de película, ¿eh? Historias de película, ¿eh? No voy a decir nada porque seguro que la cago y aún me meto en algún lío. ¿Veis allá al fondo que pone edificio Tersaco? ¿Lo veis allí en azul? El techo muy antiguo. Pues allí vamos. Así que ahora veréis el puerto, los muelles. Algo podéis ver. Pues venga, que vamos a cumplir la misión, la más jodida de todas, ¿eh? Lo estoy cumpliendo todo y no sabéis cómo estoy, ¿eh? No sabéis cómo estoy. Lo estoy cumpliéndolo todo como vamos. Y es jueves, o sea que aún me quedaba el margen del viernes. Chapó. Ahora veremos, a ver, que estoy cantando victoria antes de cuentas. Y a lo mejor hay algún problema como me pasó la otra vez, que no había manera. Vamos a ver aquí donde puedo aparcar la Mari. Venga. Pues ya está, misión cumplida, amigos. Hemos cumplido la misión más rancia que había, que no sabemos si le vamos a sacar partido o no, aquí en el puerto. 60 euros más 30 euros que ya pagué, 90 euros también, solo renovar el carnet del tacógrafo, ¿vale? O sea, es de locos lo inútiles que son. Y no sé cuánto pagué también, 50 euros más por la tarjeta del CAP, y por el curso del CAP no sé cuánto también, y así vamos, sacándonos la pasta y que no hay manera de hacerla telemáticamente, ¿eh? Que lo he intentado, he perdido hasta la tasa que pagué y no hay manera, se queda bloqueado. Pero bueno, ahora en principio ya me la renuevan ellos y ya está. Eso que veis de fondo es Montjuic, el cementerio, el antiguo cementerio de Montjuic, ahí está, a tope. Y ahora sí, pues que nos largamos de aquí. Nos largamos a descansar un poquito, aunque aún tengo misiones pendientes, pero estas eran las gordas. Hoy hemos hecho todo lo gordo y lo pesado. Pues fijaros lo penoso que es, tío. Lo penoso que es que para renovar un carnet faltan 15.000 camioneros, 20.000 camioneros. Ya lo veis. Yo lo he intentado por activa y por pasiva. He llamado a los teléfonos que hay. Me redirigen a otro sitio como era el centro de atención al ciudadano. Ni puta idea tenía, ni cuando lo miras en Google te manda ahí. O sea, un desastre total para que al final acabes pagando un pastón y salgas así del paso. Pero es una pena. Es verdad que yo me quedo más tranquilo si lo tengo todo en la mano. Carnet de tacógrafo, todo renovado. Porque en un momento dado, si vienen mal dadas, yo no puedo permitirme, si tengo que ponerme a trabajar de repente, no puedo permitirme en ese momento ponerme a renovar el CAP, ponerme a renovar el carnet, que son meses. Entonces, bueno, ahora estamos listos como para poder trabajar en la empresa que nos dé la gana, si nos da la gana. Ese ahora sí es nuestro as en la manga. Ese es el as en la manga de Vivo Sin Jefes. Y que, bueno, es un oficio que conozco, por desgracia, porque estoy muy decepcionado de él. Es una basura. Si hay cualquier chico joven mirando que tenga ilusión de conducir un tráiler y tal, o le hayan vendido la moto, de que no hay camioneros, es un trabajo con mucha demanda, no te creas nada. Ni en la autoescuela jamás te van a decir lo que es realmente este trabajo. Este trabajo es un verdadero infierno, con todas las letras. Y si queréis más información, os recomiendo, por ejemplo, un señor que se llama Toni Cornellà, un camionero que está, bueno, un camionero más mayor que yo, que está más a punto de jubilarse, y te va a contar realmente lo que es. Hasta se te va a poner a llorar cuando habla de que no hay manera de ver a su hijo, y hace plaza, igual que hacía yo. Plaza quiere decir que se supone que todas las noches dormimos en casa, y aún así no le daba tiempo ni ver a su hijo, para que entendáis lo tramposo que es esto. Porque te hacen arrancar a las 5 de la mañana
y son las 5 de la tarde y tú estás esperando todavía en una campa a que te descarguen, perdido por ahí. Y bueno, la jornada laboral de un chofer, por norma, no son 9 horas que te dicen en el disco del tacógrafo, son 15. Son 15, que es lo que marca la ley. O sea, es de locos. Es la única empresa, es el único sector que yo conozco que se trabaja cada día 15 horas o las que toquen y no se cobran las horas extras, solo se contabilizan las que marca el disco. O sea, solo cobramos en base, tú que tienes un CEDA, ahí, solo cobramos en base a las horas de conducción, como si el resto del día estuviéramos ahí de fiesta. ¿Sabes qué te quiero decir? Cuando estamos cargando, descargando, haciendo papeles, esperando que nos carguen o esperando que nos atiendan, etcétera, 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 todo eso no cuenta. Todo eso no se paga en este sector. O sea, imaginaros lo que es día tras día. Hacer 2 jornadas en una todos los días. 15, 16 horas, 14 horas, 13 el día que tienes suerte. Y todos los días. Vas arrastrando un cansancio que cuando llega el jueves no puedes más. Aguantas con el viernes porque es viernes. Y aún muchas empresas te dicen que el sábado vengas a limpiar el camión y tal. Vamos a hacerle la pelota al empresario. Para que, ya no para que no te echen. La gente es tan rancia que le hace la pelota al empresario y le lamen el culo. Hasta más no poder, yo me encargo de llevártelo al taller, yo me encargo de todo en mis días de fiesta, no pasa nada. En la ITV, lo que toque. ¿Y sabes por qué lo hacen muchos? Únicamente porque les den el camioncito chulo. Vamos a frenar, que está ámbar. Únicamente porque les den el camioncito chulo, por ejemplo. O sea, o una faena de las que hay, la menos mala. Y así van las cosas, es asqueroso. Yo os lo digo ya clarísimamente, es un sector asqueroso. Hoy por hoy para mí es el más negrero que hay, de los que yo he conocido, es el más jodido que hay, pero no lo parece, Tú ves a un camionero, tú ves ahí un vehículo nuevo que vale 200.000 euros, tal, pero luego a la hora de la verdad es una puta mierda, te van a esclavizar, no vas a tener que cargar y descargar tú, vas a tener que hacer tú los papeles, se te va a acabar el disco y no vas a tener dónde parar y prepárate para la multa. O sea, es odioso totalmente, no tienes vida. Da igual, si haces internacional, por supuesto no tienes vida. Vas a vivir en una gasolinera, en un área de reposo de esas, ahí vas a dormir. Y vas a vivir y te vas a duchar y lo vas a hacer todo ahí, excepto 3 días al mes o así. Y si vives haciendo plaza, como he sido yo la mayoría de veces, que dices, bueno, serán jornadas de 8 o 9 horas. No, eso no existe. Existen muy poquitas empresas, muy poquitas, que siempre son públicas o fomento o cosas así. Y mínimo vas a hacer 12 horas, mínimo cada día, y vas a cobrar 8, vas a cobrar 9, vas a cobrar, además te van a decir, no, que te pago 1.800, con todo incluido, con las pagas y con todo incluido, significa que estás cobrando realmente 1.200 por hacer una jornada, 1.300, están las pagas, está todo, está la Navidad, están las vacaciones, está todo ahí, las dietas. Tú quitas lo que tienes que quitar y estás cobrando 1.200, 1.300 por una jornada de 12 a 15 horas mínimo. Con eso te lo digo todo. Más luego el riesgo que tienes, la responsabilidad que tienes, que es tremenda la responsabilidad, y ya no te digo sacarte carnets o como yo ahora renovar una y otra vez, que ya es la segunda vez, y venga a pagar, y venga a pagar, y venga a pagar, y venga quebraderos de cabeza. O sea, es asqueroso. No vais a encontrar servicios, si hacéis nacional, internacional, no vais a encontrar apenas sitios donde tengas agua caliente. No vais a encontrar nada de todo eso. O sea, comodidades, si puede ser ninguna. Si puede ser ninguna. Estaba el Punky mordiendo un cable, no lo hace nunca, ya lo estaba mordiendo. Bueno, ahí queda eso. Creo que haré un vídeo largo y tendido y diciendo nombres de un montón de empresas en las que yo he trabajado y son unos sinvergüenzas. No me voy a cortar un pelo. Entre ellas os lo voy a dejar aquí ya como puntillita. Mercadona, Disfrimur. Disfrimur es quien hace la logística de Mercadona. Esos trailers blancos con un lesco azul así como una ballena o no sé qué es. Ya os contaré. Los más sinvergüenzas, uno de los más sinvergüenzas en los que yo he trabajado. Bueno, están a la par con otras cuantas. Son todos, muchos son iguales. Ahí se saltan todas las leyes pero a la torera. Ya para empezar, tu jornada básica es de 12 horas, con el pito en el culo, porque tienes 10 minutos de margen para llegar a un centro que está en mitad de Barcelona y tienes 10 minutos de margen para aparcar allí. Y no te llevas broncas y tal igual. Tienes que, los palés de agua siempre se rompen, los tienes que subir tú a mano, botella tras botella, que hablamos de muchísimas botellas de agua. Hablamos de que tú te cargas y descargas, tú buscas la ubicación en el muelle, o sea, tú eres el torero, tú eres el administrativo, tú eres todo, ¿vale? Tú vas a salir de tu casa a las 3:30, 4 de la mañana, con suerte, y vas a volver a tu casa, pues después de comer. Habrá días que por la tarde, habrá días que antes, eso la jornada que le llaman ellos el turno de mañana, los sinvergüenzas. Turno de noche, de mañana y de tarde, diría yo. Y bueno, y vas a cobrar, pues como en todos lados, que a priori te comparas con uno que cobra 8 horas
¿te parece que cobras más que él? Hombre, claro, pero es que él hace 8 horas, tú vas a hacer el doble. Tú vas a hacer el doble, entonces deberías cobrar como mínimo el doble que él. Y al ser además un cualificado con tus carnés y tus hostias deberías cobrar más todavía, pero os aseguro que no os van a pagar nada. Así que me sabe mal decirlo, haremos un vídeo un día explicando bien cómo funciona este mundo, porque veo que están vendiendo la moto de que es tu oportunidad y tal y pascual, de que es tu oportunidad de tener un oficio que mentira todo. ¿Por qué te crees que no hay camioneros? Camioneros hay, estamos todos por ahí desperdigados. La gente se va de este sector y no quiere volver en su vida. Le causa depresión, le causa malestar, infartos de corazón. No os imagináis lo que hay detrás de este curro. Así que no os vendan la moto, porque es por algo que no hay camioneros. Porque sí que están, pero no quieren subirse al volante si lo pueden evitar. Aquí tenemos una de las tazas de Vivos Sin Jefes. Usándola aquí en vivo y en directo. ¿Quieres más?